Hola, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Recuerda que estamos en estos días, estamos estudiando el tema que estamos llamando bases de nuestra fe. Y creo que es importante que podamos tener lo más claro posible el significado y el sentido de palabras que leemos en la Biblia y que tienen un significado muy interesante, muy importante, y como lo dice el tema, esas verdades son bases de nuestra fe. Mientras más comprendamos las bases de nuestra fe, entonces podremos edificar una fe mucho más fuerte, sólida, firme, con raíces, por supuesto, bien profundas. Y lo que estamos haciendo es leer las Escrituras. Así que quiero invitarte a que me acompañes al capítulo 16 del libro de Levítico, para que hoy hablemos de otro término, de otra palabra que leemos constantemente en la Biblia y que también señala un aspecto muy importante de la salvación. Esta palabra es la expiación, y esta palabra constituye también una base muy importante para que nosotros comprendamos nuestra fe, la fe en Dios. Entonces, acompáñame por favor a Levítico 16 y oramos, le rogamos a Dios que Él nos siga guiando en la lectura, en el estudio, para que sigamos creciendo en el conocimiento y en la fe de Él. Ustedes saben que cuando hablo yo de crecer en el conocimiento, no estamos hablando solamente del intelecto, no estamos hablando solo de información. Estamos hablando de la vida con Dios, de lo que es real, de lo que es vivo con Dios. Y así es como tenemos que vivir la fe, no como enunciado, no nada más como un párrafo, ¿verdad?, lleno de pensamientos o de ideas, sino como la vida misma que Dios revela a nuestro corazón, para que nuestro tiempo y nuestra vida en la tierra sea plena, sea feliz, sea completa. Así que le ruego a Dios que Él nos bendiga en estos minutos. Por favor, acompáñame, Levítico 16, vamos a leer todo el capítulo como lo hemos estado haciendo y como te he estado invitando. Que tengamos toda la paciencia y la calma para leer los textos bíblicos. De hecho, vamos a leer 3 pasajes, uno de ellos este capítulo completo. Levítico 16 dice: Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario
detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Ya hablamos la transmisión anterior acerca del significado de la propiciación y entendimos que esa palabra es muy importante porque destaca la gravedad del pecado, pero también destaca lo grande de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Dice en el versículo 3, Levítico 16:3, dice: con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro, y aquí viene, dice, para expiación. Aquí viene el término o el concepto o la verdad de la cual estamos hablando en este momento. Dice: un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación. Ya te he hablado que es muy importante que comprendamos todo el simbolismo, pero a la vez el significado que tiene cada una de las instrucciones que Dios dio en el Antiguo Testamento. Es decir, hay un simbolismo en cada uno de los actos o de las instrucciones que Dios le dio en su momento a Moisés que llevaran a cabo. Pero no solo hay que aprender el simbolismo, no solo hay que conocer los hechos en sí, sino hay que comprender bien el sentido y el significado, la esencia de lo que se está hablando aquí. Por eso vuelvo a leer versículo 6: y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y ahí empieza a mostrarnos cuál es el propósito de la expiación: hacer la reconciliación. Versículo 7 dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová. Y nuevamente, miren cómo dice: para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí,
por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Aquí vemos, por ejemplo, cuál es el fin de la expiación: limpiar o limpiarnos, ser limpios. Dice el versículo 31: día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y termina el capítulo diciendo: y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Qué impresionante. Como lo he mencionado antes, cada texto y cada detalle que se da aquí de las instrucciones que Dios le da o le dio a Moisés acerca de la expiación tienen una importancia, tienen un sentido, tienen una esencia, tienen un significado muy importante que voy a conectar precisamente haciendo un par de lecturas más. Vamos a leer solamente 3 versículos de Romanos capítulo 4. Vamos a leer los versículos 6 al 8, por favor. Romanos 4, 6 al 8. Dice así: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, y veamos aquí el sentido de lo que es la expiación. Dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ese es el sentido de la expiación. Dice: cuyos pecados son cubiertos.
Bienaventurado el varón a quien el Señor, y aquí viene la esencia, dice, a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué es entonces importante cubrir, o este acto de la expiación que significa cubrir? Precisamente porque lo que Dios hace es, al cubrir a nuestra vida, nuestro ser, con la sangre del Cordero Santo, del Cordero que fue ofrecido, el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, el cual es Cristo, al derramar su sangre sobre el hombre, sobre nosotros, y cubrirnos con su sangre, entonces ya no hay condenación, como lo dice Romanos capítulo 8 versículo 1. Ya no se nos inculpa de pecado, porque hay un acto llevado a cabo, un acto que cumple perfectamente bien las indicaciones, las instrucciones que se le señalaron a Moisés en el tiempo de la ley. Y eso le da legalidad al acto en sí mismo. Pero acompáñame a leer Hebreos 2:17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Está hablando de Jesucristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y noten, para expiar los pecados del pueblo. Eso es lo que Jesucristo hace en la cruz del Calvario, expiar los pecados del pueblo. Y básicamente hay que entender que la expiación señala y cumple dos hechos básicos. Es decir, yo te he venido diciendo, nosotros aquí no tomamos el tiempo para entrar como en un profundo detalle, para estar hablando acerca de cada uno de los temas, pero lo que busco es guiarte, es dejarte algunos textos de la palabra de Dios para que tú puedas tomar tiempo de manera personal y continúes estudiando y aprendiendo. Pero sí, déjame decirte que para comprender y entender el sentido de la expiación hay que saber que la expiación señala y cumple dos hechos básicos. El primero es cubrir el pecado. Eso es parte del sentido importante de la expiación, así como lo leímos en los versículos 11 al 19 del capítulo 16 de Levítico. Y lo que Jesús hace precisamente al derramar su sangre es eso, es cubrir el pecado, cubrir el pecado. Ya leímos hace un momentito en Romanos 4 cómo dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Pero también dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, la primera idea que hay que comprender acerca de la expiación es que la expiación significa cubrir el pecado. Pero la segunda, el segundo hecho básico que señala y que cumple la expiación es la sustitución. Es decir, Levíticos 16, 21 y 22, ya lo vimos, cómo se llamaba o se traía un segundo animal que no se mataba, y sobre ese animal se imponían las manos el sacerdote para hablar, orar o transferir simbólicamente la inocencia de todo un pueblo, y entonces ese animal era enviado al desierto. Era un acto de sustitución, literalmente. Y miren lo que dice el Salmo 103 versículo 12. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así como señala el hecho de ese segundo animal que era enviado al desierto. Pero también Isaías 53 versículos 1 al 5 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura.
Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y noten cómo dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice el versículo 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay que entender que la expiación, repito, señala un hecho o una acción, la acción de cubrir, pero número 2 señala la acción de sustituir. Segunda a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Él cubre con su sangre preciosa el pecado que nos condenaba, pero al mismo tiempo Él se coloca en esa posición de aquel que recibe la sentencia condenatoria para librarnos de esa sentencia y entonces darnos un carácter, repito, o llevarnos a un estado de inocencia, pero a través de un acto con un carácter legal. Y acompáñame a leer también Primera de Pedro capítulo 2 versículos 21 al 24. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Seguramente estás viendo la similitud que hay en la enseñanza, en las verdades que son expresadas y enseñadas tanto en los Salmos como en el libro profético de Isaías, como en las epístolas a los Corintios, y en esta última lectura la epístola del apóstol Pedro. Hay una similitud en la verdad que es revelada a través del significado de la expiación. Así que nosotros tenemos que entender que esa expiación, repito, y para terminar, esa expiación llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo, por un lado cubre el pecado de todos nosotros, y al cubrirlo también Él nos da ese estado que es increíble realmente, un estado de inocencia. Por eso hay que entender la gracia de Dios en sus máximas dimensiones, porque lo que el Señor ha hecho por nosotros es grandioso y es inexplicable en verdad. Y la segunda cosa, repito e insisto, tiene que ver con un acto de sustitución. Es decir, hemos recibido la inocencia del justo, hemos recibido la justicia del que obedeció plenamente la ley de Dios, y toda condena a causa del pecado Él la llevó sobre sí para darnos a nosotros la oportunidad de una vida nueva. Ese es parte del regalo de la salvación, y esas son bases de nuestra fe. Nosotros no creemos o no le creemos a Dios nada más porque sentimos algo bonito en el pecho. Le creemos a Dios porque hay hechos consumados, hay hechos contundentes que le dan legalidad a estados de vida completamente nuevos para ti y para mí. Podemos tener una vida nueva, podemos tener una vida limpia, podemos tener una vida en paz con Dios, podemos tener una vida reconciliados con Dios, pero todo eso es posible porque hay provisión de parte de Dios, porque Él ha expiado nuestro pecado, Él ha cubierto
nuestro pecado, y Él ha tomado el lugar que nos correspondía a nosotros y nos ha impartido además su obediencia, su justicia. Así que la expiación de Cristo en la cruz hace posible que quede destruida la barrera que se interponía entre el hombre y Dios. Es decir, si ya fue quitada la barrera, tú y yo podemos venir delante de Dios, vivir en Él. Y eso es lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Esas son bases de la fe, esas son bases de nuestra fe. Te invito a que ores conmigo. Señor y Dios, precioso Dios, gracias por tu palabra, gracias por la obra de la cruz, gracias por tu provisión, gracias por la impartición, gracias por la dádiva. La recibimos con amor y te damos gracias que nos das los fundamentos para vivir de una manera completamente nueva, una vida limpia, una vida que no tiene de ninguna forma una carga sobre sí a causa de ningún tipo de condena o condenación. Muchas gracias por hacernos libres en ese sentido, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por tu paciencia y muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio. Oramos a Dios que la palabra de Él siga edificándonos todos los días. Bendiciones.